Enrique, chao, nos vemos. Aquí estamos, Carla, en el estudio B. Gracias por el pase. La historia, por supuesto, tiene muchos ángulos, ¿no? Un momento tan importante como el que vivimos en circunstancias tan extraordinarias como es el Bicentenario. Uno piensa, por supuesto, ok, 28 de julio, cambio de mando, momento del Bicentenario, se juntan todas estos, digamos, hechos históricos, estas conmemoraciones, pero resulta que el 15 de julio es una fecha central, probablemente más que la del propio 28, porque hay incluso pues, interpretaciones, ¿no?, sobre exactamente el momento de la independencia, etcétera. Pero lo que sí ocurrió el 15 de julio es que se firmó el acta de la Declaración de la Independencia. Entonces, eso primero va a conmemorar, y esa es una fecha clarísima, digamos, incontestable, los 200 años. Y la Municipalidad de Lima, hace un mes y pico, publicó el decreto de alcaldía 26, que se publicó en El Peruano, donde se dispone, la apertura del libro conmemorativo del Bicentenario de la Independencia. ¿De qué se trata? Se lo vamos a preguntar al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Gracias. Muy buenas noches, Enrique. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por invitarme a poder conversar sobre esto. Mira, tú has dicho, la historia tiene varios matices. En la municipalidad tenemos en la bóveda de la biblioteca, que está en la parte del sótano y muy bien conservado, dos actas que son importantísimas. El acta de fundación de la ciudad de Lima y el acta de la independencia. Y sobre eso es que tenemos que hablar, ¿no? Esto se dio el 15 de julio del año 1821. ¿Qué pasaba en ese momento? Exacto, ubíquenos así históricamente, sí. ¿Cómo se da eso? Correcto, San Martín ya estaba en Lima, sí, y él quería declarar la independencia, pero todavía había pues una mixtura entre los que se sentían que podían ser republicanos y los que defendían al rey. Entonces esa situación lo hacía dudar de alguna manera a ver si tenía él, digamos, el respaldo de la ciudadanía. Entonces hizo una consulta a los notables de la ciudad y fueron primero 300 y después más de 3.000 personas que firmaron el día 15 de julio del año 1821 el acta de la independencia. Validando esta decisión. Así es. Porque había otros que querían continuar, ¿no?, bajo el imperio. Y hay cosas interesantes porque, por ejemplo, tú cuando ves el acta, ves ahí que uno de los firmantes es el conde de San Isidro, el arzobispo de Lima, Martín de Ozambela, que tenía, y que de hecho tiene la casa de Ozambela muy cerca, exacto, de la municipalidad, claro, extraordinaria, que él era de naturaleza además español y que era un mercader, tenía barcos españoles, pero lo acogió muy bien a San Martín y de hecho dicen que el 28 de julio en el Palacio de Ozambela dio una fiesta muy importante, uno de los salones grandes que hay en ese lindísimo palacio. Todas estas personas firmaron esta acta, pero ¿quiénes firmaron? Eran, como te decía hace un momento, los notables de la ciudad, tenían que ser hombres, no les permitieron a las mujeres, era totalmente discriminatorio eso, no les permitieron tampoco a los menores de edad. Llegaba la independencia. Así es. Claro, no les permitieron tampoco a los esclavos, claro, no les permitieron a los analfabetos. ¿Y qué hemos hecho nosotros 200 años después? Hemos generado este decreto de alcaldía que tú has mencionado, que lo que hace es llamar a todas las personas que quieran ser parte conmemorativa de estos 200 años para que firmen un libro conmemorativo de la independencia. Entonces, hemos hecho algo muy interesante. Hemos puesto 4 lugares que van a ser itinerantes para que las personas puedan firmar. Un lugar fijo, ahora voy a mencionar cuáles son. Y además también a través de la página web. Tú puedes ser parte de la historia. Puedes firmar sin discriminación alguna, sin distinción de raza, sexo, en fin, todas las personas que quieran firmar, inclusive los niños, pueden firmar este documento para decir, yo me siento peruano, me siento feliz, quiero vivir en un país libre, independiente, como es el Perú desde hace 200 años. ¿Hay una especie de manifiesto de introducción a esta...? Sí, tenemos algunas cosas en ese sentido también. Donde se actualizan estos mensajes que usted Correcto. Ya no somos, por supuesto, el país de hace 200 años. No somos el país de hace 200 años. Poniendo al día la independencia. Sin duda. Y fíjate los lugares que tenemos nosotros
para la firma de los documentos. Vamos a mostrar. Están así, tenemos del 23 de junio al 13 de julio en lo que es la Plaza Neptuno, en el centro. Esto se va a mantener todos estos días. Okay. Y después vienen los 4 lugares itinerantes. Ahí lo tenemos en pantalla. Del 23 al 27 de junio fue el primer lugar itinerante en Lima Sur, Plaza de la Solidaridad. Eso ya se dio. Ya se dio. Del 28 de junio al 2 de julio en Lima Norte, Plaza Municipal de Copas. Ajá. El tercer lugar itinerante del 3 al 7 de julio en Lima Este, Parque del Maestro, en San Juan del Lurigancho. Y el día 8 al 13 de julio en Lima Centro, en lo que es Tupac Amaru Magdalena. Sin perjuicio de eso, las personas que quieran firmar pueden entrar también a la página web. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer? El día 15, que es el día central justamente de la conmemoración de estos 200 años, estamos haciendo una sesión solemne en el Teatro Municipal. Lo hemos invitado al presidente de la República, que ha aceptado estar con nosotros y firmar el libro también, él uniéndose a este acto conmemorativo. Va a ser una festividad especial. Y va a ser transmitida por ustedes, justamente, que es algo importantísimo. Nosotros, ¿no? Además, los conductores vamos a tener mañana la oportunidad de firmar. Eso es buenísimo. ¿no? Así que vamos y fíjate que si nos remontamos hace 200 años atrás, eso le dio pues a San Martín la legitimidad para salir a declarar la independencia. Y la independencia se declara en 4 lugares de Lima. En la Plaza Mayor, de ahí se recorre hasta lo que es la Plazuela de la Merced, el segundo lugar donde se expresa o se declara la independencia, de ahí se va a Barrios Altos, lo que hoy es Plaza Italia, es el tercer lugar, y en el cuarto lugar donde declara la independencia es donde está la Plaza de la Inquisición o la Plaza Bolívar hoy día del Congreso, ¿no? Entonces, esos 4 lugares también son hitos históricos y que esperamos también el 28 poderlos recorrer un poco diciendo, esta es nuestra voluntad ciudadana de poder, digamos, vivir en un país libre, independiente y con una república seria, responsable, como la que tenemos, ¿no? Bien interesante, además, para cerrar este tema, alcalde, porque eso nos recuerda, claro, que los procesos históricos no son, pues, unívocos, ¿no? Son partos, realmente. Son complejos, son controversiales. En un caso como este podías tener, y se dice mucho, ¿no? Que muchos limeños efectivamente iban más bien por el lado de quedarse con la corona, ¿no? En el interior del país es donde se gestaban, ¿no? Otro tipo de cosas, pensando en ciertos paralelos, ¿no? Ahora mismo, incluso electorales, que tienen que ver con nuestra historia. Así que interesantísimo poder comprender la complejidad, porque comprender la complejidad nos ayuda también a comprendernos hoy. Así es. ¿No? Y no verlo todo en blanco y negro, por decirlo así. Y fíjate que la independencia se termina de sellar en 1824. Por supuesto. ¿No? En Ayacucho. Entonces, son cosas que terminan de darse, digamos, luego de este proceso que tú has mencionado. Y los procesos no son automáticos, se van construyendo día a día, ¿no? Pero lo más importante, en este caso sí, algo que nos interesa a nosotros como autoridades municipales es construir ciudadanía. Y que el ciudadano peruano se sienta orgulloso de su nación, se sienta orgulloso de lo que todos nosotros somos. Fíjate que el hecho de haber tenido o haber tocado esa acta de hace 200 años es un privilegio para mí, pero lo que queremos es que esto pueda estar en los corazones y en las mentes de todas las personas y que todos seamos parte de la historia. Me llama una última repregunta esto, ¿no? Cuando pensamos en esta Lima que ahora mismo es caracterizada de manera un poco caricaturesca, ¿no? O maniquea, precisamente en torno al proceso electoral, ¿no? Una Lima, se dice una Lima cercada, una Lima a espalda de las provincias del interior. Y otra vez, los procesos históricos y la propia conformación de la ciudad y de la identidad de la ciudad nos recuerdan que esto no es necesariamente así. Así ¿no? es. Es una Lima mucho más integrada, es una Lima mucho más diversa, es una Lima que, por supuesto, está además conformada por inmigrantes, ni qué decirlo, ¿no? Lima, y lo he dicho siempre, es una ciudad-país, pero es una ciudad-país que además es la más provinciana, o sea, Lima es lo más provinciano que hay de todo el Perú, porque acá tenemos todas las sangres, toda la gente. Y eso es interesante. Lima es una ciudad de, digamos, una diversidad muy grande, con muchas culturas que la han conformado, y así es el Perú en general. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos. Y creo que esto nos tiene que llevar, como se hizo en esa época, cuando San Martín
consultó y hubo un norte por parte de la ciudadanía. Ese mismo norte tenemos que construir todos los peruanos y cerrar brechas, Enrique. Hay que cerrar las brechas, hay que buscar cómo hacemos para que no estemos divididos ni polarizados como estamos. El Bicentenario es una ocasión de reencuentro, ¿no? Tiene es que una ser. gran oportunidad de reencuentro más que de división. Pasando así, aterrizando en la realidad. en la realidad inmediata, los peajes. Se ha anunciado este incremento a 5 soles 90, ¿no? En evitamiento, en línea amarilla. Correcto. ¿No? ¿Cuál es la posición del municipio al respecto? Porque sabemos que usted, en fin, antes de la pandemia incluso ya había planteado la posición con respecto a los peajes, el arbitraje internacional, lo que tiene que ver con un origen pues bastante controversial, ligado a la corrupción, etcétera. ¿Cómo asume esta decisión? Mira, es una decisión que a mí no me gusta, en absoluto. Tengo que decirlo así, pero me tengo que retrotraer también a lo que tenemos. Los dos contratos de peajes que tenemos son peajes heredados o contratos heredados, de contratos que han sido tocados por la corrupción. A mí no me cabe la menor duda, en ese sentido lo puedo expresar. Y estamos, digamos, remando contra esa corriente y buscando soluciones jurídicas con estos arbitrajes. Mientras que eso se va dando, la empresa concesionaria, en este caso Línea Amarilla, hoy llamada Lima Express, Línea Amarilla, perdón, hoy llamada Lima Express, lo que está haciendo es, dice, yo tengo un contrato donde me da el derecho de hacer un reajuste cada año, de acuerdo con las variaciones de determinados índices. Y entonces están aplicando ese contrato, están diciendo, yo voy a subir. Pero ¿qué les hemos dicho a ellos? Les hemos dicho, si bien es cierto que el contrato heredado, que no es un contrato que me gusta, dice eso, nosotros pedimos, sugerimos que atendamos a la realidad. ¿Y por qué? Porque la realidad hoy nos dice que tenemos una economía golpeada por la pandemia. Y entonces hay que saber leer esa realidad social. Espero que la empresa pueda leer esto en estos días. Por decirlo menos. Así la siento, por eso te decía que a mí no me gusta esa decisión de la empresa. Es inhumana. Ahora, al mismo tiempo, los arbitrajes internacionales, ¿cómo avanzan? Están caminando y están en pleno proceso, están, digamos, esperando que nos puedan dar la razón, pero eso toma su tiempo, ¿no? Su objetivo en el que cuando se le dé la razón, en todo caso, a su argumentación, ¿cuál es el efecto que traería en ese caso, si es que se gana? Buscar la nulidad de los contratos. ¿Ya? Y buscar la nulidad de los contratos por una sencilla razón, porque la voluntad que se tenía en origen fue cambiada. Y fue cambiada precisamente por estos actos de corrupción que se fueron dando en el camino y que están probados, hay declaraciones en ese sentido. Entonces, esos elementos se han puesto sobre la mesa para que puedan ser evaluados por los árbitros que están justamente viendo esto. ¿La nulidad implicaría una expropiación de esto, o sea, una especie de justiprecio? ¿Qué la nulidad lo que significa es que todo se retrotrae hasta antes de la generación de estos contratos. EMAPE. Y eso sería una administración, ya sea por la propia municipalidad, que podría ser EMAPE, y ese es el nombre, Empresa Municipal Administradora de Peajes, lo que había antes, o que sea un tercero también. Nosotros no somos expertos en manejos de esta naturaleza, porque el expertise lo tienen las concesionarias. Sería bueno tener concesionarios sanos, pero hemos tenido pues todo este tema también que hemos mencionado de la corrupción de por medio. Entonces, ahí es donde tenemos que atacar y ponernos en los zapatos de los ciudadanos. O sea, yo siempre pienso que la responsabilidad que tenemos en la municipalidad es una responsabilidad de defensa de los ciudadanos. Para eso me han elegido. A mí no me han elegido para defender a empresas en particular, sino defender a los ciudadanos y hacer que la ciudad crezca, se desarrolle y que todos vivamos con la armonía que queremos vivir. Nos quedan unos minutitos. Ayer lo hemos visto inaugurando una obra en la Costa Verde, que si bien estamos pasando frío ahora y estamos en pleno proceso pues, de vacunación, hay que decir, ya no de pandemia, ojalá, ¿no? O sea, de vacunación que está acelerando bastante rápido. ¿Qué podemos esperar en términos de obras en los próximos meses? Mira, tenemos muchas obras en estos momentos. Te hablo rápido de lo que tú me estás preguntando. Estos eran puentes que habían sido dejados, tirados, abandonados durante mucho tiempo. De gestiones anteriores les hemos dado sentido, ya se conectan con espacios digamos, de la zona central de la ciudad con la playa y además estamos haciendo 2 puentes más.
hemos recuperado 2 y estamos haciendo 2 más. Y esos 2 más que estamos haciendo, uno está en Miraflores y el otro en Barranco, van a ser puentes inclusivos porque van a tener ascensores también para poder cruzar de un lado al otro si hay una persona con discapacidad o con movilidad reducida. Pero además, aparte de eso, en este mismo minuto, y justo venía y me acaban de dar una información que ya se están comenzando a poner los arcos del puente Morales Duárez, que va a unir San Martín con Carmen de la Legua. Eso lo estamos trabajando en este minuto también la ampliación del Metropolitano, 10.2 kilómetros. Estamos haciendo el viaducto del Óvalo Monitor, que tiene un avance del 7%, todavía es poco, pero vamos caminando. Estamos haciendo también la recuperación de Huaylas. Pasamayito, la obra que habíamos ofrecido que va a unir San Juan del Urigancho con Comas, ya tiene una empresa a la que se le ha dado la Buena Pro. Entonces vamos caminando con varias obras que son importantísimas. Estamos haciendo un refuerzo del muro costero también en la playa, la estabilización del malecón Castañola, obras de reconstrucción con cambios en la zona de Huachipa, en fin, varias cosas más que vamos a entregar a los ciudadanos como parte del trabajo. Yo siempre he dicho, lo que nos corresponde en esta época de pandemia son hacer obras y acciones. Las obras son las que he mencionado y las acciones tienen que ver con, por ejemplo, las 3 plantas de producción de oxígeno medicinal que ya hemos puesto a disposición de la gente, San Juan del Urigancho, Rímac, Punta Hermosa, y los 4 puntos que son cadenas de frío para sumarnos a la vacunación, que es tan importante. Ahora lo que se busca es que se puedan inocular a nivel de 200.000 personas por día, eso es lo que quiere el MINSA. Y hay que sumarnos, todos tenemos que sumarnos. Felizmente que ya va bajando rápidamente el grupo etario, ya estamos próximamente por ya los 50 años y menos, entonces hay que ayudar. Hoy hemos visto colas muy largas en los sitios que se han dispuesto, pero si todos colaboramos, si todos hacemos un trabajo en conjunto, con una visión, con un norte en común, creo que otra va a ser nuestra realidad. Se nos ha terminado el tiempo, pero así en segundos. Yo creo que una información tranquilizadora que necesita la teleaudiencia y la ciudadanía. Esto nos agarra en cambio de gobierno. Usted que está de cerca en el proceso, si bien lo maneja el MINSA, etcétera, esto no tendría por qué cambiar este nivel de eficiencia, no tendría por qué tropezar con el cambio de gobierno. No debería. Y como hay un bache de cambio, lo que hemos también nosotros ofrecido al MINSA es que la municipalidad, que va a permanecer con todos sus técnicos, con todos sus directores, con toda la gente, y no van a haber cambios en nosotros, ser una suerte de garantes en ese proceso para que pueda darse ese paso. Pero también lo que habría que hacer, quien sea el próximo gobierno, es pensar en que el ministro y los directores puedan permanecer, darles una continuidad. Porque vacunas están llegando, Enrique. Ugarte por lo menos debería quedar hasta el final del proceso. Yo creo. Uno piensa, ¿no?, humildemente eso. Así es, o sea, y olvidarnos de los colores políticos y pensar en la ciudadanía y buscar que todos los peruanos estemos vacunados. Ese es el objetivo. 100% de los peruanos vacunados y además de manera gratuita. Fíjate, ¿por qué no? ¿Por qué no lo podemos hacer? Tenemos la suerte de que se han comprometido más de 60 millones de vacunas ya. En otros países no se tiene ese nivel, pero lo que se requiere es que lleguen y que hayan manos, que hayan espacios, que haya gente que ayude a que esa logística pueda servir al ciudadano. Jorge Muñoz, alcalde de Lima, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, pero precisamente vamos a regresar para hablar con Pablo Sukayama, profesor de microbiología de la Cayetano Heredia, precisamente en esta vacunación que avanza cada vez más rápido, esta variante que nos preocupa también. Regresamos. Acabamos de conversar con el alcalde de Lima también cómo va avanzando el proceso de vacunación de buena manera. Esperamos que siga en esa línea y todavía más rápido. Pero mientras tanto y mientras los números van bajando, porque en realidad estamos incluso en este momento, frente a otros países de la región, yo diría que en un punto prometedor, por decirlo de alguna manera. Excepto, ¿no?, el tema pues de las variantes y la variante Delta,
preocupa particularmente. Se está haciendo un cerco epidemiológico incluso en un punto de la ciudad, en un complejo habitacional, precisamente donde se ha detectado, en Comas me parece que es, y hay preocupación por el impacto que esto podría tener, porque en otros lugares, por supuesto, se ha visto el incremento de casos a partir de la aparición de esta variante. Conversamos con Pablo Sukayama, profesor de microbiología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Le damos la bienvenida. Doctor Sukayama, buenas noches. Hola Enrique, buenas noches. Bueno, ¿cómo observa usted este tema de, a medida que avanza la vacunación, de todas maneras esta variante, por lo que hemos visto en otros países, incluso más desarrollados que nosotros, en Portugal, estaba viendo ahora que se estaba también regresando a cuarentena en determinados distritos? ¿Cómo es este tema de que la vacunación avanza, pero puede venir una variante que puede golpear de todas maneras de manera importante? A la variante la seguimos con bastante preocupación, ¿no? Los estudios preliminares que han salido, sobre todo desde el Reino Unido, indican que es más transmisible que la variante alfa que ya dominaba ahí. O sea, es más transmisible que algo que ya era más transmisible que la regular, ¿no? Y esto lo hace la variante más infecciosa que hemos conocido hasta ahora. Y que además viene acompañada de un mayor riesgo de hospitalización, al parecer. Entonces está presente en 80 países y en varios de estos países donde ha entrado, rápidamente está generando nuevos brotes y está volviéndose la forma dominante. Por supuesto, no queremos que eso pase aquí, ¿no? Entonces, tenemos que diseñar buenas medidas de control para evitar que esta variante Delta se expanda y se vuelva la dominante. Pero no podemos predecir qué es lo que va a pasar. Lo mejor que podemos hacer en este momento es seguir observando, mantener el ritmo de la vigilancia y acelerar la vacunación todo lo que se pueda. ¿Las vacunas son, para ponerlo en términos sencillos, son efectivas contra esta variante? Lo que se ha visto hasta ahora es que todas las vacunas son efectivas contra todas las variantes que conocemos. Si bien algunos estudios de laboratorio preocupan un poco y sugieren que la eficacia de algunas vacunas estaría reduciéndose frente a algunas variantes como beta, gamma y en cierta medida esta delta de aquí también, pero tenemos que empezar diciendo que las vacunas tienen un nivel de protección muy alto y una reducción del 10-15% de eso sigue siendo alto y sigue protegiendo a las personas contra la enfermedad severa y la muerte, al menos con las vacunas que se han evaluado allá, que son principalmente las de Pfizer y AstraZeneca, me parece. Perfecto. Ahora, hemos escuchado, hemos reportado hoy que si bien la enfermedad grave y la mortalidad en adultos mayores se ha reducido de manera dramática a partir de la vacunación, ahora mismo la ocupación, por ejemplo, de camas UCI, que están alrededor de 2.400, 2.500, llama mucho la atención que tengas un grupo etario de entre 20 y 30 años. ¿Esto podría deberse también a las características de la variante más agresiva que usted acaba de describir? No necesariamente. Lo que se está viendo también, Delta y todas las variantes, y la otra es Lambda, la que deberíamos estar preocupándonos también por ser la mayoritaria en el Perú. Todas las variantes que se han observado no se ha demostrado que afecten a un grupo etario distinto, ¿no? No hay una que tenga predilección por gente más joven que sepamos hasta ahora, y esperemos que eso no ocurra. Lo que estamos observando, como lo describe y como estamos viendo en otros países, es que es el efecto de la vacunación, que los más vulnerables ya están protegidos, sobre todo los adultos mayores, y por lo tanto la gente que empieza a llenar los hospitales y las UCIs tiende a ser la gente más joven y la gente no vacunada. Y en cierta medida eso es algo bueno, porque la gente más susceptible ya no está muriendo, pero igual mantenemos un nivel muy alto de contagios y probablemente se van a seguir elevando en los próximos meses, y mientras siguen habiendo contagios, sigue existiendo el riesgo de generar nuevas variantes, nuevas mutaciones que ponen en peligro a la población que ya está vacunada aquí y en otros países, ¿no? Entonces, es bueno saber que la gente mayor ya no está muriendo tanto como hace un año, pero igual preocupa muchísimo el hecho de que todavía tengamos las UCIs casi llenas. ¿Funcionan estos cercos epidemiológicos que se están aplicando? Digamos, comparando rápidamente con casos internacionales, yo mencionaba un caso específico en Lima donde se ha aislado a este paciente y el complejo habitacional donde vive. Comparando, no nos referíamos exactamente a esta variante, pero en Arequipa se acaba también de levantar un cerco epidemiológico ya en la región. ¿Esa es la forma, en todo caso, en la cual se debería intentar controlar esta variante? Es debatible, hay evidencia de que funcionan
y de que no funcionan. Es bueno que se tomen medidas. Cuando hablamos de cerco epidemiológico, tal vez es bueno referenciar a los rastreos de contactos, ¿no? Esos equipos que no terminamos de saber si ya están activos, pero esta es la situación donde debemos poner en acción a los equipos de rastreo de contactos, ¿no? Ver a todos los infectados con esta nueva variante y generar este cerco. Sin embargo, el hecho de que hayamos observado 3 muestras, un par en Arequipa y una en Lima, dado el nivel de vigilancia que tenemos y dada la cobertura que tenemos, probablemente quiere decir que hay varios cientos de casos más que ni siquiera hemos detectado, ¿no? Y si lo hemos visto en Arequipa, probablemente es que llegó de Lima. Y si lo hemos visto un caso en Lima, probablemente hay cientos, incluso miles de casos de Delta en Lima. Entonces, a estas alturas, el cerco epidemiológico no sé qué tan bien funcionará, sabiendo que hay muchos que se nos están pasando, pero sí es un buen momento cuando los casos están bajos de activar estos sistemas de rastreo de contactos, no solo para esto, ¿no? Sino para los siguientes meses cuando empiecen a subir los casos y ojalá que esto pueda ayudar a mantenerlos bajos. Doctor Sugayama, para concluir, hablábamos y en una conversación anterior, si mal no recuerdo, hablábamos precisamente de la importancia esta de la vigilancia genómica y por supuesto los científicos en el Perú han advertido de las limitaciones que se tenía para esto. Evidentemente nada nos asegura que esta vaya a ser la última situación con estas características por la que vamos a pasar. ¿Qué tan preparados, cuánto hemos avanzado en lo que es la vigilancia genómica dentro del país? ¿Qué tan acelerada ha sido esta experiencia y qué falta por avanzar en todo caso? Tanto Perú como la región han incrementado de forma importante su capacidad de vigilancia. Sin embargo, esto sigue siendo insuficiente. A este virus se le secuencia el genoma y tenemos a la fecha casi 2 millones de secuencias reportadas de todo el mundo. Sin embargo, menos del 2% de todas esas secuencias vienen de Sudamérica. Y por lo tanto, nuestra capacidad como región de detectar variantes circulantes y detectar nuevas variantes que aparejan es bastante limitada. Y es algo que los gobiernos deberían estar trabajando activamente en fortalecer. Se ha avanzado, pero sigue siendo insuficiente. Y de esta manera, tal vez no podamos seguir el rastro al virus en los próximos meses, ¿no? Y es algo en lo que hay que asegurar la inversión y la colaboración y promover los datos abiertos, que es muy importante en este tema. Así es. Para rematar ahora sí, la variante Delta, ¿se ubica alguna característica visible, diferenciadora, digamos, para el ojo común, en todo caso, para poder alertarlo o advertirlo? No, realmente no hay forma fuera del laboratorio de saber qué variante está presente, qué variante está circulando. Todas se comportan de la misma manera. Lo único con las variantes es que hay versiones que son un poco más transmisibles que otras. Pero al final todas son muy malas noticias. Perú ya está lleno de 3 variantes que sabemos que son más transmisibles y cualquiera de ellas nos va a causar problemas y cualquiera de ellas puede generar una tercera ola. Entonces lo único que queda es seguir redoblando los cuidados, ¿no? Mantener a los vulnerables a salvo y mantener las mismas medidas de precaución que hemos tenido hasta ahora porque justo tenemos virus que son más transmisibles que el año pasado y por lo tanto las medidas deberían ser un poco más intensas, aunque a estas alturas ya estemos todos un poco cansados, pero hay que hacer el esfuerzo un tiempo más hasta que consigamos una vacunación casi universal de la población adulta. Efectivamente, los relativos buenos resultados de los últimos días y semanas, lejos de hacernos bajar la guardia, tienen que más bien alertarnos a reforzarla, ¿no? A continuar con esto para, como usted señala, ojalá poder evitar la posibilidad de una segunda ola y el proceso de vacunación, darle tiempo a ese proceso de vacunación para que termine de asentar, ¿verdad? Continuar con los cuidados, los vacunados ya pueden andar un poco más tranquilos, pero sí, sobre todo pisar el acelerador con la vacunación, ¿no? Que es lo que realmente nos va a sacar de esta de forma definitiva. Así es. Pablo Sugayama, profesor de microbiología de la Cayetano Heredia. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar a nuestra realidad política, porque ahí también tenemos varias variantes. Conversamos con el ex candidato presidencial Johnny Lescano. No se muevan. Volvemos y le damos la bienvenida a Johnny Lescano, ex candidato presidencial de Acción Popular, por supuesto, ex parlamentario. ¿Cómo está usted, Johnny? Un gusto verlo. Buenas noches.
De igual manera, Enrique, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el país. Su opinión sobre el momento que está pasando el país en términos del proceso ya próximo, se supone, de proclamación del nuevo jefe o jefa de Estado y las impugnaciones y los movimientos, en realidad, que han llegado hasta el exterior protagonizados por Fuerza Popular. Bueno, yo creo que las peticiones hechas por el fujimorismo creo que ya se están culminando. Y a pesar de estas impugnaciones o nulidades que han presentado, ya el cómputo de los votos establece que hay un ganador, el señor Pedro Castillo. Creo que la democracia se debe respetar. Ya han hecho sus reclamos, ya los han escuchado, ya se han tramitado, y creo que el resultado es inevitable en la definición del triunfo del señor Castillo. Les guste o no a los peruanos, esa es la democracia. Para eso hay leyes, para eso hay constitución, y la constitución dice que quien debe proclamar al presidente de la República es el Jurado Nacional de Elecciones. No son organismos internacionales, pueden venir como veedores, pueden dar su opinión, pero no pueden resolver un pedido y menos disponer auditorías internacionales para ver el cómputo de los votos, porque eso sería quebrar la ley y desconocer el Estado de Derecho en el Perú. Eso es muy peligroso porque maltrata a la democracia. Entonces, las personas que han viajado a la OEA para presentar sus papeles a organismos internacionales, para hacer reclamaciones, están utilizando métodos que no están considerados en la ley para resolver un impasse. El impasse ya está resuelto por las instituciones del Perú, el Jurado Nacional de Elecciones. Y queremos respetar la democracia. He escuchado ayer discursos que llaman al golpe de Estado, que se dirigen a las Fuerzas Armadas, ¿no? Que se dirigen a organismos internacionales que pueden ser reconocidos, pero nada tienen que ver con un proceso electoral nacional. Entonces, si queremos fortalecer la democracia, tenemos que respetar a las instituciones y respetar este resultado. Creo que ya hay un ganador, creo que eso es lo inevitable, hay que proclamarlo y comenzar a trabajar a partir del 28 de julio. Todas las fuerzas políticas de buena voluntad tienen que ayudar a que salga el Perú adelante, colaborando en las cuestiones positivas y reclamando en las cuestiones negativas que pudiera hacerse en el nuevo gobierno. Eso es lo que corresponde, porque si no vamos a estar apostando por cosas que están vedadas por la ley, ¿no? Que son antidemocráticas. En un minuto volvemos al punto de la preparación de lo que será el nuevo gobierno, pero ahí tenemos las imágenes. Uno de los discursos a los que usted alude ha sido nada menos pronunciado por Alfredo Barnechea hoy en el Óvalo Quiñones. Ha llamado a no aceptar los resultados que proclame el Jurado Nacional de Elecciones. Se ha referido a una alianza civil-militar que, según su interpretación, podría tener un cauce constitucional. Se ha referido a nuevas elecciones. ¿Barnechea representa a quién en Acción Popular ahora mismo? Yo creo que se representa a sí mismo, ¿eh? No tiene ningún cargo, no es autoridad, no es dirigente, es un militante más, y esa es su posición personal, pero me parece una posición bastante irresponsable porque puede provocar hasta un enfrentamiento entre peruanos. Le digo que ni el almirante Montoya habla así, ¿ah? Sí, pues eso es lo preocupante, eso no puede ser. ¿Qué causa constitucional va a haber en una alianza cívico-militar? Eso es un golpe de Estado, eso no se puede permitir. Yo creo que esto tiene que ser rechazado por el comité político del partido, porque eso es promover un golpe de Estado, promover una dictadura, y consecuentemente nosotros no estamos de acuerdo con eso. Belaúnde se hubiera escandalizado el presidente escuchándolo al señor Barnechea. Entonces, no, que no sea temerario, que no haga ese tipo de declaraciones. Si quiere hablar, que lo haga a título personal, pero no puede estar ahí insinuando este tipo de acciones que lamentablemente traerían resultados totalmente nefastos para el Perú. Creo que los peruanos tenemos que ser serenos, prudentes, conocer la realidad, conocer las leyes, conocer la Constitución para poder dar una opinión, porque no hay ningún mecanismo donde los militares, las Fuerzas Armadas y la población se una para desconocer a un presidente elegido en las votaciones. Eso me parece terrible para un político que dice que tiene años en esta actividad, y creo que debería pedir disculpas el señor para darle tranquilidad a quienes lo puedan escuchar, ¿no? Porque esta no es la posición del partido.
menos de la mayoría, creo que nadie, ni el 99.9% del partido no estaría de acuerdo con esa posición, y creo que es una posición meramente personal, pero bastante irresponsable, porque está pretendiendo que haya un enfrentamiento entre los peruanos. Más allá de las diferencias políticas, por delante está el respeto a las formas e instituciones democráticas. El resto lo podemos discutir. Y precisamente usted hablaba sobre lo que va a hacer un eventual gobierno del señor Castillo. ¿Cuáles son sus expectativas? Hay un elemento de enigma, a pesar de las señales que ha dado el señor Castillo hasta ahora, pero hay sin duda un elemento de incertidumbre y misterio. ¿Qué espera Johnny Lezcano de una presidencia del señor Castillo? Sobre todo del arranque, ¿no? Ni siquiera nos adelantemos mucho más allá del arranque de una presidencia del señor Castillo. Sí, de inicio, que pueda resolver definitivamente la vacunación total de todos los peruanos. Creo que la emergencia sanitaria en el Perú es algo urgente, porque si no nos recuperamos en la salud, no se recupera la inversión, no se recupera el trabajo, no comienzan a hacerse las obras que el Perú necesita, no se recupera obviamente lo que se ha perdido, y consecuentemente esperamos que el señor Pedro Castillo trabaje en ese sentido, que haga las obras, que atienda a los agricultores, a los microempresarios que prácticamente se han extinguido porque por la pandemia han tenido que abandonar sus ocupaciones, y creo que es lo más urgente: la situación sanitaria, la situación económica y la situación laboral. Y todo lo demás creo que también es vital, pero creo que esas tres funciones de Estado tiene que atenderlas, ¿no? No mover mucho el tablero, tratar de darle tranquilidad al Perú, sobre todo en las cuestiones que nosotros pensamos que son urgentes, que acabo de mencionar. El alcalde de Lima acaba de, digamos, coincidir en estos estudios con respecto a la posibilidad, por ejemplo, de que incluso se quede el ministro de Salud mientras se termina el proceso de vacunación. Humala anoche también en este programa decía que no necesariamente, porque, digamos, las instituciones tienen que estar por encima de las personas, pero Muñoz, digamos, daba razones de practicidad, sobre todo ya con el proceso de vacunación en este punto. ¿Cuál es su posición al respecto? Mire, yo creo que para que el señor Pedro Castillo pueda tener éxito tiene que haber consenso entre todas las fuerzas políticas, porque hay cierta incertidumbre, es cierto, ¿no? Algunos lo tildan de comunista, que va a estatizar las cosas, que va a llevar al fracaso al Perú. Entonces él necesita lograr consenso entre todas las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, las fuerzas laborales, las fuerzas empresariales, ¿no? Por un camino que obviamente resuelva la inequidad, la injusticia en el Perú. Es cierto, porque se tiene que hacer algunas reformas, pero él tiene que buscar eso, ¿no es cierto? Tratar de hacer un consenso. Y en esa coyuntura, digamos, en ese ámbito, si el ministro de Salud está haciendo bien las cosas, no hay por qué sacarlo. Si está llevando al Perú por buen camino para terminar la vacunación y enfrentar la pospandemia, que está dejando muchos problemas de salud, ¿no es cierto? Problemas, repito, en la economía y en la parte laboral. Si el ministro de Salud está laborando bien, no tenemos por qué estar haciendo cambios, no paquete otro ministro y comience de cero. El presidente seguramente lo pondrán a tanto y el ministro puede seguir. Tenemos que hacer en esto en un esfuerzo todos los peruanos, y por lo tanto todos los partidos políticos de buena voluntad, democráticos, a ayudar a que el gobierno salga adelante, porque el Perú va a salir adelante. Si nosotros comenzamos a poner piedras en el camino y a satanizar desde un inicio, no vamos a ir pues por un buen camino. Tenemos que hacer que los peruanos se tranquilicen, porque los empresarios, algunas personas también están preocupados por la situación. Y yo quiero en este estado saludar a las Fuerzas Armadas, que se están manteniendo no beligerantes, como debe ser constitucionalmente, ¿no? Porque a las Fuerzas Armadas se les está llamando, se les está insinuando, y creo que está bien la posición que están tomando. Una posición cautelosa, de no pronunciarse en materias que no le corresponde, velar por el orden, digámoslo, por la seguridad nacional, y creo que ese es el papel que debe llevarse a cabo cualquier fuerza armada en cualquier país democrático. Eso es lo que se debe hacer, y así lo está haciendo las Fuerzas Armadas, y ojalá, y pienso que así se va a dar,
que van a mantener, digamos, las funciones dentro del papel que le plantea y le establece la Constitución del Estado. Seguro que va a ser así, porque además es muy, por decirlo así, cómoda la posición de quien desde esa orilla le pide a las Fuerzas Armadas intervenir cuando perfectamente los que caigan en esa provocación eventualmente van a tener que responder a la justicia, ¿no? Mucho más seguramente que el que está asusando cómodamente, ¿no?, desde su papel de civil. Así es, porque eso ya puede lindar con el delito de estar insinuando, estar asusando, como tú bien dices, Enrique, a romper el orden democrático y hacer que las Fuerzas Armadas tomen algún papel democrático en la conducción del gobierno. Entonces hay que ser prudente, leer un poquito, hacerse aconsejar. Si uno no sabe el derecho, no sabe las leyes, tratar de documentarse, tratar de estar sereno. Y todo el mundo tiene derecho a reclamar, pero dentro de las leyes, pues no romper el mandato de las leyes imperativas que deben cumplirse estrictamente en el Perú para conseguir el desarrollo de nuestra patria, porque si no siempre vamos a estar en problemas. Algunos se creen que son dueños del Perú, creen que porque ellos no ganan, no se debe aceptar al que gana, por más humilde que sea. Cuando son personas sencillas que vienen de provincias, los comienzan a satanizar, pensando que ellos son los propietarios del Perú. Se creen dueños de la política del Perú, que son los sabelotodos en la política. Y eso es un papel triste que nos ha dado como origen, ¿no es cierto?, como consecuencia, 6 expresidentes en estos momentos investigados por corruptos. Se creen pues los que pueden llevar por el buen camino, hacen mención a personas en el extranjero, a líderes entre comillas, y creen que los demás, los provincianos y los peruanos de buena voluntad, no tienen derecho a gobernar. Esa es la equivocación, pues, esa es la mentalidad colonialista de algunos que lamentablemente sigue perdurando en nuestra patria. Importante además, Johnny Lescano, que lo diga usted, que en un momento estuvo puntero en la primera vuelta. Sí, yo estaba en primer lugar hasta casi el último, pero que ya hay un resultado, ¿no?, que se debe respetar. Hay algunas denuncias de fraude, dicen, pero no hay pruebas contundentes de ese fraude. Es raro que uno de primer lugar pase al quinto, pero nosotros lo hacemos por nuestra patria. Y hay un resultado final, y hay una expectativa, hay una segunda vuelta que ya está, obviamente, culminando para su proclamación del presidente, y creo que en esa coyuntura uno tiene que deponer sus intereses personales y partidarios para poner por encima de todo al país y los intereses generales de la patria. Gracias, Johnny Lescano, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Gracias, estaremos Enrique. seguramente conversando además sobre lo que será el papel de Acción Popular al principio del gobierno. Vamos a conversar ahora, cambiar de tema. Vamos a darle la bienvenida a Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios ASPEC. ¿Por qué se ha extendido hasta marzo del 2022 el uso de octógonos adhesivos? ¿Qué significa esto? Hay una controversia, hay quienes están a favor, en contra. ¿Qué pasa con los productos importados? ¿Cómo está usted, Crisólogo? Cuéntenos, por favor, la posición de ASPEC ante esta ampliación. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. El tema es delicado, muy delicado, y estamos muy preocupados todos los consumidores. Lo que sucede es que, con arreglo a la Ley de Alimentación Saludable, los octógonos tienen que ir impresos en la etiqueta. Pero los industriales en el 2019 le pidieron al gobierno: por favor, no hemos vendido los stocks, concédenos un año de plazo para poner stickers adhesivos de manera temporal hasta agotar nuestro stock. El gobierno accedió en el 2019, obtuvieron un año de prórroga. Luego en el 2020 pidieron otro año de prórroga y el gobierno nuevamente se lo concedió. Y ahora en el 2021 han vuelto a pedir una tercera prórroga para tener hasta marzo del 2022 la posibilidad de poner stickers y no imprimir los octógonos en las etiquetas. ¿Cuál es el problema con los octógonos en adhesivos? En realidad son muchos problemas. Primero, el industrial puede colocar o no colocar el adhesivo, el sticker, la pegatina, como se le quiera llamar, en la parte frontal, o se puede colocar atrás o al costado y nadie lo puede ver, o sencillamente no colocarlo. En segundo lugar, no necesariamente se van a respetar temas como el tamaño, como el color, la posición y demás. En tercer lugar, estos stickers en muchos casos tienen fondo transparente, lo cual dificulta su detección por los coloridos envases que tienen los productos. La capacidad del Estado, además, para fiscalizar si se han puesto o no se han puesto los octógonos y si están en el lugar correcto o en el lugar incorrecto, es prácticamente insuficiente, por no decir nula. Estamos hablando de miles de supermercados, bodegas, tiendas por conveniencia, etcétera, etcétera.
Y lo más grave, dos cosas más. En caso de reclamo, la empresa puede eludir su responsabilidad culpando al bodeguero, a los empleados del supermercado, al transportista, etcétera, por supuestamente haber colocado el adhesivo donde no debía ir. O sea, la responsabilidad del proveedor se diluye. Entonces, si se quiere iniciar una acción contra él por incumplimiento de la obligación de colocar octógonos, siempre le va a poder echar la culpa a alguien más. Y finalmente, se envía una señal discriminatoria y negativa a las empresas que sí se adaptaron a tiempo, a las empresas que sí hicieron bien las cosas, a las empresas que cumplieron la ley escrupulosamente desde el día 1. O sea, se les está diciendo, mira tú cumpliste, eres una empresa tonta, mírame a mí, yo no cumplí, me paso la vida pidiendo prórrogas año tras año y el gobierno me la da. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado, Enrique? Lo que ha pasado es que se ha autorizado la prórroga, pero para los productos importados, nos dice. O sea, no se preocupen, solo para los importados, no para los nacionales. Entonces uno piensa, solo para los importados, pero esto es así, o sea, es decir, los productos que vienen de fuera no deben respetar la legislación peruana. Eso es una cosa inaceptable. Es en todo caso una competencia desleal, si se quiere ver así, ¿no? Absolutamente, pero fíjate tú, cuando un peruano, una empresa peruana quiere exportar a otro país, tiene que cumplir la legislación del otro país. Y si la legislación del otro país le dice que las etiquetas tienen que tener octógonos, pues el empresario peruano tiene que fabricar etiquetas para hacer comercialidades en ese país. Es lo usual. Solo en el Perú abdicamos de nuestra prerrogativa de hacer lo propio y exigir a los extranjeros que adapten sus etiquetados a lo que es nuestro país. El que importa, Crisólogo, discúlpeme, el que importa, de todas maneras sí va a decir que es un proceso que realmente les estaría complicando la vida, ¿o no? Me imagino que es lo que argumentan. Yo te pongo un caso famoso, Enrique, yo te pongo un caso famoso para que los televidentes recuerden. En el caso de Pura Vida, por ejemplo, la autoridad sanitaria panameña le dijo a Gloria, mira Gloria, tú tienes que reetiquetar tu producto de esta manera para que se ciñan mis especificaciones. ¿Y qué hizo la empresa peruana? Ok, dijo, y reetiquetó y sigue comercializando en Panamá. O sea, la autoridad panameña se hace respetar y en cambio en el Perú nosotros nos pasamos dando prórrogas sobre pretexto de que al extranjero no le puedes obligar a respetar la ley peruana. Háganme el favor. Y hay una cosa más. Acá pareciera que nos están diciendo que en el Perú solo hay 2 o 3 productos importados. Nada más. O sea, ¿de qué nos preocupamos? Yo por eso considero que el gobierno debe revelar cuántos productos importados hay en el mercado, para que entendamos la magnitud de la disposición que acaba de expedir en virtud del Decreto Supremo 018. Porque cuando te dicen, solamente los importados les vamos a dar esta goyoría, solamente los importados, pero ¿cuántos son los importados? ¿5%, 20%, 40%? Tienen que revelarnos eso, porque nosotros tenemos sopas chinas, tenemos conservas, tenemos snacks, tenemos de todo, o sea, y cuando tú te pones a ver, existe un elevado número de esos productos que son extranjeros. Entonces, finalmente, esta supuesta excepción, ¿a cuánto porcentaje del mercado está favorecido? Ahora, esto es bien preocupante y nos apena mucho porque el ministro de Salud, el señor Ugarte, siempre ha estado comprometido con la política nacional de salud y por eso nos llama poderosamente la atención que se haya adoptado este decreto. ¿Los patrones de consumo han cambiado desde que se han aplicado los octógonos? ¿Tienen ustedes algún tipo de, digamos, señal en el buen sentido? Sabemos que en Chile, por ejemplo, la transformación ha sido dramática. ¿Qué sabemos del Perú? En el Perú, hasta antes de la pandemia, sí se notaba un declive en el consumo de determinados productos, comenzando por las gaseosas. Los consumidores empezaron a preferir el agua. Con la pandemia se ha interrumpido el ciclo y en muchos casos se está detectando un patrón de consumo de comida ultraprocesada que está promoviendo niveles de sobrepeso y obesidad. Y esto es muy preocupante porque cerca del 70% de la población mayor de 18 años tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Por lo tanto, la Ley de Alimentación Saludable y sus normas conexas, entre ellas el Manual de Advertencias Publicitarias sobre los octógonos, lo que buscaban es trazar una estrategia general que no solo implica la colocación de los octógonos en el etiquetado, sino también implica la educación nutricional, la educación física, los kioscos saludables en los colegios, el observatorio de sobrepeso y obesidad a cargo del MINSA, etc. O sea, hay todo un tejido de iniciativas que lamentablemente no han caminado a pesar del tiempo que tiene vigente la Ley de Alimentación Saludable. En Chile solo tiene una ley específica sobre etiquetado, nada más. En Perú tenemos algo mayor, más complejo, más elaborado, mejor preparado, pero no lo estamos haciendo y a mí me parece alucinante que hoy día, 6 años después de que se dio la Ley de Alimentación Saludable, todavía estemos discutiendo el tema de los octógonos.
parece que se quieren, los industriales, o al menos algunos de ellos, tienen una obsesión con los autónomos. El año pasado, sin ir muy lejos, recordemos que una comisión del INDECOPI, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, determinó que el MINSA no tenía competencia para la regulación en materia de los autónomos. Y fue un escándalo nacional a tal punto que otra comisión del INDECOPI tuvo que apelar la decisión de esta Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, porque realmente era una vergüenza que una entidad del Estado no comprendiera la importancia de una medida como los autónomos en materia de salud pública. Entonces, ese proceso hasta ahora no sé si acabó, si el tribunal del INDECOPI se pronunció, pero sería bueno que nos informaran qué sucedió. Entonces, tenemos que los autónomos son un tema que recurrentemente es objeto de ataque. Últimamente, se venía sosteniendo, los abogados de ciertos industriales venían sosteniendo, oye, pero la ley no dice así expresamente que el octógono tiene que ser impreso. Ergo, podemos poner sticker para siempre, ¿no? Bien. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿en qué clase de país vivimos en los cuales los colegas pueden estar planteando este tipo de irregularidades para eludir el cumplimiento de una norma que lo único que busca es cuidar la salud de las personas que estamos afectados por una pandemia invisible como son las enfermedades no transmisibles, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, tipos de cánceres, alergias, etc.? Entonces, la ley de alimentación saludable y los octógonos son parte de ella, lo que buscan es combatir esa situación. Gracias. Pero bueno, tenemos medidas como esta que nos dejan realmente preocupados. Gracias, Crisólogo Cáceres. Se nos ha terminado el tiempo por este punto de vista importante. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con lo último. Los dejo con En Pared y todas las previas del partido de mañana. Que tengan una excelente noche. Nos reencontramos.